Buenas tardes con todos, mi nombre es Yolín Samira y en esta oportunidad vamos a ver un artículo acerca de las decisiones gerenciales bajo el principio de Pareto. En primer lugar, la fuente utilizada fue publicada en el año 2021, en la cual se buscó hacer una investigación documental acerca de las decisiones gerenciales justamente bajo el principio de Pareto, donde se ha logrado identificar los principales autores que han estudiado sobre el tema en los últimos años, en los años más recientes. Además, también se consultaron publicaciones disponibles en revistas académicas tanto nacionales como internacionales. De esta manera se compiló información importante acerca de este tema que veremos a continuación. En primer lugar, definiremos qué es el principio o qué es la ley de Pareto. Bien, este principio o ley de 80-20 se refiere a la observación de que en muchos fenómenos una minoría de las causas, que son aproximadamente el 20%, generan la mayor parte de los efectos, que son alrededor del 80%. Este principio, que se originó a partir del estudio de la distribución de riqueza por Vilfredo Pareto, ha sido publicado y ha sido aplicado en diversas áreas como la economía, la gestión empresarial y la productividad. Asimismo, la generalización de este principio a otros campos se debe sobre todo a su utilidad para identificar y priorizar aquellos elementos que realmente impactan en un resultado. De esta manera, el autor Joseph Juran popularizó el término ley de Pareto en el año 1954, al analizar la relación entre las causas de problemas y sus efectos. Su enfoque se centró en cómo una pequeña cantidad de factores puede ser responsable de la mayoría de los problemas, lo que permite a las organizaciones focalizar sus esfuerzos en resolver los problemas más críticos y no en los triviales. Podemos ver también al lado derecho de la pantalla que la ley de Pareto no siempre se va a cumplir estrictamente de manera 80-20, sino esto es más bien una aproximación. Puede ser también, como lo vemos, de 70-30. Lo importante es que siempre va a haber un poco que represente a un mucho, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay aspectos vitales que van a ser representativos totalmente en comparación a aspectos triviales a los cuales se les suele dar más tiempo o recursos. En resumen, podríamos decir que el principio de Pareto es una herramienta para la toma de decisiones y la gestión de recursos. Ayuda a identificar acciones o factores que son más significativos y por lo tanto deben recibir mayor atención. A continuación veremos qué es el diagrama de Pareto. El autor Joseph M. Juran a inicios del siglo XX propuso emplear los gráficos de Lorenz para representar así el principio de Pareto. Sin embargo, luego se popularizó con el término diagrama de Pareto. Este diagrama es un histograma que muestra la frecuencia de las diferentes clases de datos que se tienen y su distribución acumulada, permitiendo identificar los pocos factores críticos realmente importantes, ¿no? Además, el otro autor, Bonnet, en el año 2005, nos menciona que este diagrama representa una función de distribución acumulada que ayuda a visualizar patrones importantes de manera clara. Como podemos ver en el diagrama, podemos visualizar que en el eje X se contiene la cantidad de causas identificadas, del C1 al C10. El eje Y izquierdo muestra el total de los datos recolectados, es decir, la frecuencia acumulada, mientras que el eje Y derecho representa el porcentaje. Por otro lado, la línea roja que vemos en el diagrama representa el porcentaje acumulado. Estos elementos del gráfico en su conjunto señalan que las primeras tres causas, o tres barras en este caso, hacen el acumulado del 80%. Como podemos ver, la primera barra representa un 33%, se acumula en la segunda barra con un 60% y en la tercera causa en un 80%. Como lo mencionaba, estos elementos del gráfico en su conjunto señalan que las primeras tres causas o las tres barras representan el 80% de los problemas. Además, establece un orden de prioridades para la toma de decisiones importantes dentro de la empresa como objeto de resolver un problema determinado. ¿De qué manera se construye el diagrama de Pareto?
El autor González, en el año 2012, señala que es de gran utilidad poder identificar las causas más importantes que generan el conflicto y por ello se sugiere los siguientes pasos. En primer lugar, se define el problema y se realiza una lista que incluya todas las causas. En segundo lugar, se cuantifica y se valora la importancia de las causas identificadas. En tercer lugar, se presentan estos datos en un gráfico de barras o histograma, donde se refleja en porcentajes. Luego se identifican los problemas más importantes. Cabe mencionar que la selección, confiabilidad y consistencia de las categorías depende de la experiencia de quien haga el estudio, ya que es probable que aparezcan las barras de la misma altura o que se requiera más de la mitad de las categorías para obtener más del 60% del efecto. En cuanto al uso del principio de Pareto en la administración de empresas, vemos que una problemática recurrente es que las personas en ocasiones pasan la mayor parte de su tiempo dedicadas a muchos problemas secundarios, en lugar de concentrarse en pocas actividades de vital importancia. Tal como pasa en la vida real, pasa en las empresas. Entonces se producen acumulaciones de tiempo irregulares que tienden a convertirse en crisis y perturban así la actividad empresarial. Se producen también pérdidas de tiempo, dando como resultado que el trabajo no fluya uniformemente. De esta manera, si se desea hacer uso útil del tiempo de trabajo y obtener un rendimiento más óptimo, se debe considerar el objetivo que se desea alcanzar a largo plazo, es decir, los problemas o actividades semanales, así como tareas activas para la consecución de un objetivo. Por otra parte, se deben identificar otras tareas rutinarias que son las que se realizan todos los días, pero no inciden directamente en los objetivos a largo plazo. De esta manera se puede permitir priorizar y optimizar los tiempos. Aquí tenemos un par de ejemplos de cómo se utiliza el principio de Pareto, se podría aplicar en una empresa. Tenemos, por ejemplo, en lo comercial que el 20% de los clientes o los clientes clave aportan el 80% de las ventas. En las compras, que un pequeño porcentaje de las órdenes de compra suponen el grueso monto total de las compras. Por otro lado, en las relaciones laborales, un pequeño porcentaje de los empleados supondrán la mayor parte del ausentismo. Y por último, que en el análisis de los costos, aproximadamente el 20% de cuentas contiene el 80% del coste, mientras que las funciones secundarias significan solamente el 20%. Aquí tenemos un aspecto clave a resaltar, y es que en términos específicos, desde la perspectiva del autor Goldratt en el año 1993, esta herramienta debe utilizarse cuando se considere que los elementos son independientes, en primer lugar, ya que al existir dependencia entre los procesos, esta herramienta no permite el enfoque adecuado en los procesos que realmente son prioritarios. Es decir, cuando el interés está enfocado en óptimos locales o en un área de la empresa en específico, de lo contrario se corre el riesgo de perder horas, hombres y recursos. Sin embargo, la realidad en la administración de empresas demuestra que en su mayoría los procesos son dependientes, por lo que más que cuantificar datos, toma relevancia el proceso para la toma de decisiones. A continuación vamos a ver la toma de decisiones gerenciales. De esta manera podemos explicar que uno de los principales retos de la dirección gerencial ha sido el desarrollo de herramientas para facilitar el proceso de la toma de decisiones estratégicas. De acuerdo al autor Paul Mondi en el año 1983, la toma de decisiones gerencial se debe contemplar como un proceso de circuito cerrado, por donde empezaría con estar consciente del problema, reconocer el problema, su definición, analizar posibles alternativas para resolverlo, seleccionar la posible solución, implementar dicha decisión y la retroalimentación. El alcance de una decisión involucra factores internos y externos, por lo que es importante considerar cuestiones que no dependen propiamente de la posición gerencial. Por ejemplo, puede ser conceptualizar la disponibilidad de la fuerza de trabajo calificada y no calificada, el acceso al mercado y las materias primas, dimensiones del mercado, afectaciones ecológicas, afectaciones sociales, entre otros.
Es por ello que es tan complicado el hecho de la toma de decisiones gerencial. En términos específicos, en cuanto al involucramiento de los factores internos, el estudio realizado por Galdós en el año 2010 buscó analizar los sesgos en la toma de decisiones de los gerentes y equipos gerenciales, por lo cual se realizó una encuesta para poder determinar con la siguiente pregunta: ¿cuál es el factor que se toma en cuenta cuando las decisiones salen mal? De esta manera, según vemos en el gráfico, según la percepción de los gerentes en las empresas en crecimiento, se otorga mayor involucramiento a la insuficiencia de datos, el 20%, a la deficiente implementación de decisiones, el 17%, y a las decisiones inapropiadas en torno a los procesos, el 14%. Mientras que las empresas en estancamiento otorgan mayor involucramiento a la insuficiencia de datos y a los procesos inapropiados por igual, 20% y 20%. A la calidad de los datos un 15% y al juicio pobre de la autoridad decisora el 13%. Esto quiere decir que el común denominador bajo la perspectiva de la misma gerencia es el valor que se le dan a los datos y a los procesos de decisión. Bien, podemos presentar algunas conclusiones a partir de este estudio. En primer lugar, la generalización del principio 80-20. El principio de Pareto es una generalización matemática que se puede aplicar a diversos campos donde el 20% de las causas generan el 80% de los resultados. Esto implica que un esfuerzo pequeño puede tener un gran impacto. Asimismo, la siguiente conclusión es que el uso práctico del diagrama de Pareto de la empresa. El diagrama de Pareto va a permitir priorizar y gestionar mejor el tiempo y recursos de la empresa, ayudando a maximizar el rendimiento y lograr los objetivos mediante la identificación de las áreas clave de mejora. Asimismo, se tiene que dar un enfoque en las causas vitales, es decir, que es crucial concentrarse en las causas que generan mayores beneficios en lugar de tratar todas las causas con la misma importancia. Esto optimiza el impacto empresarial y facilita mejores resultados. Asimismo, existen limitaciones del análisis de Pareto, como las herramientas normalmente tienen una cantidad de limitaciones, como por ejemplo su ineficacia en decisiones multidimensionales y la subjetividad que surge de sesgos en la información, lo que puede afectar su precisión. Asimismo, se da una recomendación de integración con otras metodologías. Esto quiere decir que para superar estas limitaciones del principio de Pareto se recomienda combinarlo con otras metodologías como modelos operacionales y contables para obtener una visión más completa y precisa del contexto organizacional. Una vez que conoces todas las características, beneficios y limitaciones del principio de Pareto, ¿te animarías a aplicarlo a la empresa o a tu vida diaria?